Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Bejarano Petersen. Les voy a acompañar para pensar algunos aspectos, algunas relaciones, algunos problemas que surgen del vínculo entre el cine y la vanguardia. Quisiera agradecer a Daniela Koldovsky la invitación a participar de este espacio, que este año, bueno, se desarrolla de esta manera, ¿no? En este contexto, que es una manera fuertemente mediatizada, ¿no? En otro contexto y en otra situación nos hubiéramos encontrado en el espacio presencial del aula, donde también seguramente habría habido dispositivos y pantallas y recursos vinculados a distintos lenguajes para dar el desarrollo de la clase, pero en este caso esa dimensión presencial, simultánea, no va a ocurrir. No va a ocurrir, pero encontramos otras maneras de encontrarnos. En este caso, fíjense que este PowerPoint lo que les voy a proponer es trabajar algunas acotaciones en audios que van a acompañar algunas de las imágenes, algunas de los flyers que forman este PowerPoint, y luego van a tener archivos que son de video para poder visualizar los ejemplos que tome en cada caso para pensarlo de vanguardias. Digamos, los distintos ejemplos de vanguardia que vamos a analizar. Muy bien, vamos a ver entonces la primera parte, la presentación del enfoque general. Como punto de partida, lo que les voy a proponer es pensar esta relación entre cine y vanguardia de una manera no lineal, ¿sí? No en términos de oposiciones netas, no en términos de sustituciones con lo precedente o con lo anterior, no en términos de novedades absolutas, sino más bien les propongo esta imagen que es de constelaciones o de hojaldres, que tiene que ver con la complejidad, ¿no? Eso implica abandonar esa idea que de pronto tiene que ver con nuestra manera tradicional de pensar la historia y los procesos históricos en términos de sucesión, transformación y mejoramiento, ¿no? Basado, acá ponemos esta, como dicen en la imagen del PowerPoint, una historia basada en la idea de ruptura, ¿no? Supongamos en términos de historia del arte la idea de que, no sé, que el realismo sería la negación absoluta de el movimiento estético anterior romántico, cuando en verdad nos ponemos a analizar esos fenómenos en sus detalles, manteniendo esto que propone Roland Barthes de la distancia amorosa, ¿no? Ni demasiado lejos para no verles, ni demasiado cerca como para no poder hacer foco. Lo que advertimos es que en realidad hay muchas zonas de porosidad, por ejemplo, entre el realismo y el romanticismo, y que si bien hay zonas de tensión, de negación de lo anterior o de novedad con lo que surge a posteriori, la verdad es que más bien conviene hablar de esta idea de constelaciones, de capas, que tiene que ver con la complejidad. Entonces, ¿no? Si partimos de esta perspectiva que nos permite pensar en constelaciones y en porosidades, digamos, en contaminaciones, y no como en fenómenos que surgirían claramente de modo estanco, se diferenciarían de los anteriores o de los siguientes, podemos introducir un aspecto que nos parece importante, vamos a decir fundacional, si se quiere, de el origen del cine, del nacimiento del cine, o si ustedes quieren, de la genealogía, ¿no? Para pensarlo un poco Foucaultianamente. Y en ese sentido, decir que cuando el cine surge, no surge vinculado al arte, y que el estatuto artístico es en realidad una dimensión que va a alcanzar después de una larga e intensa discusión con las figuras, autores, argumentos que van a afirmar que el cine no puede ser arte, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué? ¿No? El cine surge y es rechazado, podemos decir, rechazado como un dispositivo que pudiera dar lugar a producciones artísticas u obras artísticas. Y para poder responder eso, pasamos al audio que sigue. Au mieux, la photographie peut aspirer à être au service de la science. Y si no, en español sería,
La fotografía a lo sumo puede aspirar a ser la sirvienta de las ciencias. Esto decía Baudelaire, ¿no? De la fotografía, y un signo semejante pesaba sobre. Las que estamos viendo ahora son unas cronofotografías de Tian-Jours-Marey, que son investigaciones previas a la invención del cinematógrafo. Lo que buscan es captar justamente la reconstrucción del movimiento, captar eso que el ojo desnudo no podría ver. Ver que ese interés dialoga con lo que propone esta obra de Marcel Duchamp, Desnudo bajando las escaleras, donde hay una construcción, ¿no?, de la imagen que se distancia de la mímesis y que procura recuperar la representación del tiempo, del movimiento en el lienzo. Finalmente llegamos a esta imagen que es anterior de las que estamos viendo, de la que vimos de Duchamp o la de Marey, que es una secuencia de imágenes tomada por Muybridge, un investigador inglés que está muy interesado en analizar el movimiento, el fenómeno del movimiento. Esta secuencia de imágenes, como ustedes pueden ver, son imágenes de calidad fotográfica en los que vemos un caballo. Y entre foto y foto, entre imagen e imagen, hay una pequeña diferencia en el movimiento que está realizando ese caballo. Les cuento un poquito el origen de esta secuencia. Muybridge había empezado a discutir con un colega si el caballo en algún momento de su recorrido, de su galope, dejaba de tocar el suelo, es decir, si en algún momento se suspendía en el aire. ¿Y qué es lo que ocurría? El ojo, había dicho antes esto del ojo desnudo, que es una imagen que aparece mucho en la literatura realista o naturalista, como en Solá, por ejemplo. El ojo desnudo no les permitía reconocer o saber efectivamente, digamos, a ciencia cierta, si el caballo en algún momento dejaba de tocar el suelo. Entonces lo que diseñó Muybridge fue una serie de fotografías que fueron colocadas una al lado del otro, una al lado de la otra, en el camino que recorría el caballo en una pista, y conectaron cada una de esas cámaras con un hilo que atravesaba la pista de manera tal que a medida que el caballo avanzara en su galope, activara, cortara o generara un disparo de esas cámaras fotográficas puestas en serie. De esa secuencia de cámaras puestas en el camino del caballo surgió esta serie de fotografías que les permitió de alguna manera zanjar la polémica y que se conecta con uno de los objetivos que dan origen al cinematógrafo, ¿no?, que es esta búsqueda de poder ver lo que el ojo desnudo no puede ver, poder captar fenómenos del mundo que el ojo desnudo no puede captar. Muy bien. Esa imagen, ese video que ustedes vieron antes de llegar a esta diapositiva 13 y que tiene como título un juguete óptico que se llama Taumatropo, es un objeto que también se conoce como precinematográfico y que eran unos juguetes ópticos que justamente derivaban, ¿no?, fue como una apropiación lúdica de esas exploraciones vinculadas a la ciencia, vinculadas a la investigación de la óptica, del movimiento, de la física, y que justamente lo que nos parece interesante es cómo en paralelo al desarrollo científico se estaba dando también esta otra búsqueda que tenía que ver con el juego. Claro que no eran juegos que estuvieran en las casas de manera democrática y masiva, sino que eran más bien un tipo de objetos y de juguetes vinculados a las clases más acomodadas, a los sectores económicos más pudientes. Estos juguetes ópticos, el tamatropo, el zootropo, el kinetoscopio, que se llaman también muchas veces como precine, se conectan entonces en algún lugar con
esta misma búsqueda que habíamos pensado, que habíamos presentado en relación a la ciencia, ¿no? Que era esto de poder ver lo que los ojos solamente no nos permiten ver, poder ver más allá de las apariencias, poder entonces ampliar el espectro de lo visible. Ahora vamos a explicar y expandir un poquito esta última idea, pero detengámonos un segundo en esto de lo que es el taumatropo. Fíjense que el mecanismo por el que funciona realmente podría conectarse con la magia, ¿no? Tenemos una imagen fija de un lado, otra imagen fija del otro lado, por ejemplo la jaula de un lado, el pajarito del otro, y al girarla ocurre un fenómeno complejo que es la percepción simultánea de esas dos imágenes. Fíjense que, bueno, esto cuando se trabaja con infancias es muy lindo porque es la presentación real de la magia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace posible esa percepción del movimiento a partir de la sucesión de imágenes fijas? Bueno, ese es el principio técnico, por un lado, del cinematógrafo, pero que también se conecta con un principio que es de orden simbólico o psicológico, ¿sí? Entonces, para entender el funcionamiento del taumatropo, lo que tenemos que definir antes son dos principios. Por un lado, el principio de persistencia retiniana, que es el tiempo en que permanece una imagen, digamos, impresionada, sensibilizando nuestra retina antes de desaparecer. Cuando, por ejemplo, miramos una luz muy intensa, tenemos esa percepción digamos, nos damos cuenta con más claridad de lo que es esta permanencia retiniana, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esa imagen todavía no se ha borrado y inmediatamente le ofrecemos otra imagen al ojo en un periodo de tiempo muy breve, lo que ocurre es que se genera esa sobreimpresión, esa simultaneidad. Entonces, el principio de persistencia retiniana explica, digamos, es el principio que lo explica en términos orgánicos. Lo que los analistas consideraron es que no era el principio suficiente para poder explicar la reconstrucción de movimiento. Y por eso lo que introdujeron fue otro fenómeno, que es el fenómeno psi, que es justamente ese proceso mental, ese proceso psicológico, simbólico, a partir del cual esa simultaneidad de imágenes, el cerebro, la mente, la psiquis la reconstruye en forma de un movimiento continuo, ¿sí? Entonces fíjense cómo estos juguetes ópticos que, digamos, conectan la búsqueda científica, la apropian hacia una búsqueda lúdica, ¿no? Conectada con la magia, con cierto encanto de las imágenes, al mismo tiempo que se conecta con algo de tipo tecnológico, también involucra aspectos psicológicos complejos. Muy bien. Volvamos entonces a esta idea que habíamos formulado antes, ¿no? En la genealogía del cinematógrafo nos encontramos con un deseo eminentemente moderno que se conecta con la búsqueda, con el deseo, con la expectativa de ampliación del espectro de lo visible, ¿no? Y fíjense que ampliar el espectro de lo visible es distinto a la búsqueda de duplicación del mundo. Y esta diferencia entre duplicar o trascender las apariencias es central porque se va a conectar con esta discusión que planteamos con respecto a la condición polémica del cinematógrafo en el momento de su origen y la manera en la que fue leído o pensado como un dispositivo capaz de producir obras artísticas o incapaz de hacerlo.